vamos a comenzar la clase del día de hoy. Finalmente, una de las partes importantes de lo que es la célula, pues es el núcleo. Y este núcleo, aparte de tener muchas funciones, una de sus funciones es el flujo de información genética. La información genética puede llevarse a cabo en dos formas. Una, el flujo de información entre generaciones, obviamente información genética, y el flujo de información genética en el interior de la célula. Por ahí había un video que espero que haya sido uno de los que ustedes analizaron, que era como pues una simulación de los movimientos de la célula, ¿sí? Sobre todo de cómo es la replicación, cómo se van generando muchos de los movimientos dentro de la célula, y pues nos damos cuenta la perfección con la que realiza sus funciones el organismo, los organismos vivos. ¿Cómo se va generando este flujo de información genética, que es la parte fundamental del núcleo? Estas células están representando estas imágenes que nosotros vemos aquí. Sí me están escuchando bien, ¿verdad? Sí. Bueno, la hice más grande para que la vean bien, quien me vaya siguiendo, porque ustedes tienen la posibilidad de abrir su libro, pero quien me vaya siguiendo el libro junto conmigo, pues vamos a ver que esta imagen, en realidad, pues obviamente es de una célula eucariota. ¿Por qué sabemos que es una célula eucariota? Ustedes ya lo explicaron en sus videos, que muchos de ellos aún, bueno, son muchos, ya la mayoría la tengo evaluado. Los felicito por sus videos. Sé que tuvieron por ahí dificultades algunos de ustedes para subirlos, precisamente por eso casi lo dejé al final. Lo de la revisión de la maqueta, pues obviamente me hubiera encantado verlas en físico, pero bueno, lo que puedo percibir y lo que estoy analizando, bueno, pues realmente son trabajos muy buenos, ¿no? En donde la creatividad, en donde el conocimiento pues se conjunta para que ustedes puedan llevar a cabo ese tipo de actividades. Si yo te pido que te imagines el núcleo de tu célula, seguramente también me puedo ir a los videos que te puse. Y bueno, aprovecho. Están viendo mi Classroom, ¿verdad? Porque ya me cambié. Aprovecho Hawick, y hay otra compañera que la estaba buscando. No pude leer su archivo. Están bien borrosos y hasta me duelen los ojos, de verdad, de estar ahí fijando la mirada. De la mayoría sí ya estuve analizando sus respuestas, pero Hawick y hay otra más, creo que Mariela, creo que también tú lo hiciste manual, ¿verdad? Acá tengo mi lista, pero bueno, eso se los iba a decir hasta el final, pero bueno, voy a ver lo que les pedí hace un momento, es esta. Y bueno, quiero también que se les quede miren, aquí pues obviamente aquí hay un montón de videitos, los cuales pues puedes verlos quizás con más calma. Obviamente ahorita te di poco tiempo, no nos podemos tardar tanto, pero en realidad si nosotros, lo que voy a abrir es pensar en el núcleo celular, pues es pensar en el orgánulo más conspicuo. Y aquí había esta palabra que a mí me llama mucho la atención, y que ustedes se supone que revisaron esta información, ¿sí? Porque casi siempre al ser la primera, casi siempre la abrimos. ¿Qué significará la palabra conspicuo? ¿Qué creen que se imaginen? Es una palabra dominguera de entrada, o sea, se les llama palabras domingueras porque no son muy comunes, es un adjetivo muy formal, en un lenguaje sumamente formal, ¿sí? Que no es muy común, ¿sí?
no es muy común que sea utilizado pues por nosotros. Conspicuo, conspicua, pues es un adjetivo formal y bueno, ¿qué creen ustedes que signifique? Bueno, Que sobresale. Que sobresale, que, bueno, ya lo buscaron, estoy segurísima que ya lo buscaron. Prestigioso, un sinónimo sería ilustre, sobresaliente. Bueno, pues en sí, este orgánulo efectivamente es es el que más sobresale de la célula, es el que más funciona, realiza, y que esto tiene y es que esta información o lo que se lleva a cabo ahí, lo que se sintetiza, pues obviamente es lo que le da la posibilidad al ser vivo, pues de seguir teniendo sus características y además de tener información genética que el organismo pueda tener de alguna manera las pautas a seguir, pues de acuerdo a las características que debe de tener el organismo vivo. Ahora, estas imágenes que nosotros vemos aquí a mí me llaman mucho, mucho la atención porque casi siempre nosotros si yo te pido que pienses en el núcleo de la maqueta, seguramente en donde te basaste lo viste esférico, ¿verdad? Sin embargo, no todos los núcleos de todas las células son esféricos. En realidad, la forma es muy variada. Aquí se presentan 4 tipos de núcleo. Pueden ser esféricos. Piensa, y eso pues como lo mencionan aquí, más o menos esférico. Obviamente si yo lo veo en una imagen ahí hipotética de una monografía, de una imagen a manera de dibujo, pues normalmente, aparte, esta es una bidimensional y nosotros lo tenemos presente como tridimensional, como la esfera como tal. Entonces, pensemos en el más común que es la esfera, pero también hay núcleos que son ovalados. Y hay otras que pueden presentar algunas indentaciones, como la tercera imagen, y hay otros todavía que son indentaciones más profundas, ¿sí? Además, por ejemplo, si nos vamos a la cuarta imagen de aquí, vamos a ver que algunas células tienen una apariencia, su núcleo sería muy irregular. Chécate la imagen que está en la última y para nada se parece a la esfera que quizás tú hiciste en obviamente en tu maqueta. ¿De qué depende la forma del núcleo? Bueno, pues obviamente las funciones del núcleo son muy parecidas en la mayoría de las células, así tengan una forma ovalada, así tengan una forma esférica, así tengan una forma muy irregular. Sus funciones son muy parecidas, simple y sencillamente son los requerimientos del tipo de la célula y acuérdense que cada orgánulo está en función de todo el funcionamiento, vaya la redundancia de la palabra, de toda la célula. No es lo mismo, recordemos que habíamos nosotros comentado que las células tienen diferente morfología de acuerdo a la función que realizan. ¿Para quién la función? Pues para el organismo. Una célula neuronal, pues no va a ser igual a una célula de la epidermis, por ejemplo, o a una célula hepática. También a ella me llamaba la atención, ahorita los traigo bien frescos sus exámenes porque me levanté muy temprano y empecé a revisar algunos exámenes. Y bueno, recordé que hubo alguien quien me hizo todo el desarrollo. ¿Se acuerdan que en el examen había una parte de la célula hepática? Pero en realidad ahí lo importante no era la célula hepática, investigarla. Sí, claro, pues puedo medir. Ahí lo que me interesaba era que también en el libro del mundo de la célula, en algún momento había un ejercicio, sobre todo cuando se vieron tamaños, que te hablaban de la célula hepática y te decían su tamaño. Es que en realidad no era la célula hepática, ahí lo que tenías que desarrollar era qué técnica podría utilizar para analizarla dependiendo de su tamaño, ¿sí? La célula hepática no era en sí tan importante. Bueno, continuamos con esta información antes de irnos a lo del libro. Y bueno, veo que
el núcleo es uno de los organelos que consta o contiene una membrana. Aparte de la membrana plasmática, que es la de toda la célula, el núcleo, como lo puedo ver aquí en esta imagen, que por los tamaños seguramente es de transmisión, tiene una doble membrana. La envoltura nuclear como tal tiene una doble membrana, ¿sí? Esta doble membrana, como lo vemos en la imagen que está a la derecha, pues obviamente es la que separa el citoplasma de la membrana nuclear. Y aquí está la doble la doble membrana, la doble envoltura, por así decirlo. Y en esa doble envoltura están inmersos algunas protuberancias que actúan como poros nucleares. Estos poros nucleares son los que permiten la entrada y la salida de ciertas moléculas. Y es que esos poros nucleares nosotros no los habíamos visto, no habíamos visto esa presencia en la membrana plasmática. En la membrana plasmática están los canales proteicos que actúan para el transporte de difusión facilitada. Sin embargo, aquí en la envuelta nuclear o en la doble membrana del núcleo está la presencia, se observa la presencia de poros nucleares, que si nosotros lo viéramos a mayores magnificaciones, obviamente sí lo vamos a hacer, y ver cómo están estructurados, veríamos que son cónicos, ¿sí? Son, si piensas en un cono de lo helado, de un helado, pues tiene una boca ancha y se va haciendo pequeño, ¿sí? Pues eh, esa es la característica de un poro nuclear, pero bueno, obviamente lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo son los poros nucleares? Primeramente, pues igual son complejos proteicos, sin embargo, pues tienen otro tipo de funcionamiento. Estos poros que vemos aquí, como lo podemos ver en estas imágenes, pues obviamente estos poros nucleares están conformados por proteínas y lo que vemos aquí, por ejemplo, en la imagen de la derecha, ¿sí? Pues obviamente son las aberturas y estos conos se van a ir haciendo más o menos o más estrechos o menos anchos, como ustedes lo quieran nombrar, hacia el lado interno del núcleo. La parte externa que va al citoplasma normalmente es la que tiene la boca más ancha, ajá, mientras que pues la parte cónica, la que está del lado interno del núcleo, normalmente siempre es más delgada. ¿Por qué? Bueno, pues porque recuerda que ahí se protege una información que está sumamente cuidada, que es la información genética. No por ello no hay flujo, sí hay flujo, porque pudimos ver en la imagen del libro, si quieren me voy a la imagen del libro, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, permítanme. Que tenemos flujo de información, pues tanto a la hora de que se genera la transferencia genética por generaciones, es decir, se hereda esa información genética, y también el núcleo moviliza información genética al interior de la célula. ¿Qué procesos se involucran en este flujo de información? Se involucra el proceso de transcripción y de traducción. En el proceso de transcripción se genera la síntesis del ARN. Este ARN, a partir del proceso de transcripción, pues obviamente se generan las hebras de ARN mensajero, y este ARN mensajero es el que genera el proceso de traducción, en el cual a partir de ese ARN mensajero se lleva la información de cómo se van a ir ensamblando los aminoácidos para ir generando las hebras proteicas que van a formar, pues obviamente, las hebras de ADN, ¿sí? Para que tengan esta conformación de doble hélice, etcétera, etcétera. Sí, entonces, vemos, me voy a regresar un poquito a la información que estábamos analizando. Aquí. ¿Sí? Porque los responsables de que se pueda generar esos procesos de transcripción y traducción, pues obviamente es debido a que esta doble membrana del núcleo, pues tiene la posibilidad de permitir la entrada y la salida
de lo que serían moléculas específicas pues, para llevar a cabo estos procesos, ¿sí? Ahora, obviamente, fíjate, si ya logró traspasar algunas moléculas la membrana plasmática, pues obviamente esta otra membrana del núcleo todavía va a servir o va a dar función de regular o limitar el transporte, lo que se va al citoplasma o lo que del citoplasma ingresa al núcleo. ¿Qué puede transportarse a través de estas membranas? Bueno, pues tú ya lo sabes. Pueden ser lípidos, no, aquí no. Pueden ser proteínas, pueden ser ácidos nucleicos, pueden ser, como lo menciona aquí, subunidades ribosomales, pero otra parte importante que activa procesos, pues son los iones. Ajá. Aquí la única parte, aquí ya no va a tener interacción con el medio externo, únicamente va a tener interacción, su medio externo de la membrana nuclear es el citoplasma, lo que ya logró ingresar por la membrana plasmática, ¿sí? Ahora, estos poros nucleares, pues son los únicos canales por los cuales se pueden transportar. Por lo tanto, los transportes están regulados por los poros nucleares. Por ahí escuché, alguien escribió, alguien levantó la mano. Dulce María López, sí, dime, por favor. Sí, en el texto pues habla de que estos poros pues no parecen asociados. Eso se refiere pues a que ninguno se puede encontrar como que en intersección con otro. Exacto. Actúan de manera independiente, efectivamente. Cada uno de los poros, entre ellos, la mayoría de ellos no tiene interconexión, no están asociados, ajá, como dice su compañera, ¿sí? Fíjense, aquí menciona un dato bien curioso. Para una neurona se tienen aproximadamente un número de poros, 1100 número de poros. ¿Te puedes imaginar? Porque ahorita nosotros lo vemos así como que estuviera enorme, ¿no? Pero es que vamos a ver que estas técnicas tienen unos aumentos, pues obviamente 1000 o 1 millón de veces el tamaño pues del objeto. Entonces, ¿te puedes imaginar 1100 poros distribuidos y no asociados en una membrana de un núcleo que tiene escalas de nanómetros? Si la célula completa mide, ¿cuánto mide una célula animal? ¿Cuánto es ¿se acuerdan? Está en el orden de micras, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Entre 5.2 a 7. ¿Qué, micras? Sí. Bueno, depende si es célula animal o célula vegetal. La más grande es la vegetal, la más pequeña es la animal. Y bueno, está en el orden de micras, ¿sí? Pero te puedes imaginar el núcleo que está en medio de esa célula, pues obviamente está en la escala de nanómetros. Te puedes imaginar 1100 poros distribuidos a lo largo de una membrana nuclear y el núcleo mide a escala de nanómetros, pues estamos hablando de que prácticamente se asemeja. Yo no sé si ustedes tienen en mente lo que son los cráteres que están en la Luna. Más o menos así se asemejan los poros nucleares alrededor de la membrana nuclear, ¿sí? Estos cráteres, estos poros nucleares son los responsables, pues obviamente, de que haya transporte del citoplasma al núcleo interno o de la parte interna del núcleo al citoplasma. Ajá. Ahora, estos poros, pues obviamente están constituidos, son parte del núcleo. Bueno, pues así como se acuerdan que las proteínas específicas para que ingresara agua a la membrana plasmática se llaman acuoporinas, pues esta también se llaman las proteínas que conforman los poros nucleares, pues son las nucleoporinas, ¿sí?
Y estas nucleoporinas tienen una estructura normalmente circular, pero es cónica porque las vemos como que son muy circulares de arriba, pero si nosotros las viéramos hacia la parte interna del núcleo, vamos a ver que ese cono, que ese círculo se va cerrando, ¿sí? Ahora bien, bueno, revisando este mismo material, bueno, pues ya después nos iríamos con la cromatina. La cromatina, pero antes de pasar a la cromatina, ¿sí? Nos vamos a quedar aquí y nos vamos a ir a otra información en el libro, antes de seguirle a lo que es la cromatina, porque los poros nucleares a partir de que bueno, déjenme buscarles una imagen de un poro nuclear en 3 dimensiones, porque es bien interesante entender ¿de qué hablamos cuando hablamos de un poro nuclear? Bueno, ya vimos que están conformados por las nucleoporinas, ¿sí? Y que estas nucleoporinas normalmente están circulares. A ver, permítanme. Bueno, primero les voy a mostrar esta imagen, que es esta imagen, la propone, aquí está. Es un video, nosotros no vamos a ver el video, lo único que quiero aquí es que vean, es una imagen hipotética. Ahorita te muestro una real, obviamente, pero esta es una imagen hipotética. ¿Ya la estás viendo? Por eso te decía que los poros nucleares se parecen mucho y lo asemejan mucho a los cráteres, como vemos la estructura de la superficie lunar. Más o menos así. Si le doy enter al video, ¿lo escuchan? ¿No, verdad? No, no está. No, pero sí lo ven cómo está corriendo. Sí. Porque ni yo lo escucho, se me hace que ni tiene. A mí lo que me interesa mucho son cómo veas cómo se asemejan esos poros nucleares alrededor del núcleo y que le dan una cierta estructura. Bueno, ahí va la imagen esa era para que te imagines cómo es la estructura de toda a lo largo de la membrana, de la estructura pues de la membrana nuclear. Ahí va la imagen, permítanme tantito. Bueno, y ustedes seguramente en los materiales que yo les puse, pues seguramente ya lo tienen bastante claro, pero yo quisiera mostrárselos. Permítanme. Aquí. Bueno, la imagen así como que no está muy bien definida, pero tiene la información que yo quiero. Miren, está tardando un poquito en abrir para hacerla más grande y la puedan ver bien. Permítanme tantito. Bueno, pues estaba muy bonita, pero está tardando demasiado. Es que es de un artículo. Ya va, ya casi abre. De hecho, ya abrió. Déjenme buscar. Aquí está. Cuando vean la imagen, me indican, por favor. ¿Ya pueden ver la imagen? Ya. Déjenme la hago grande, obviamente, para que... Miren, esto es lo que vemos. Es a lo que me refiero, tiene como una forma cónica. De hecho, se le conoce como canastilla nuclear. Y bueno, pues aquí tiene un montón de informaciones, cómo está conformada también con los filamentos, los nudos de unión, pero eso ahorita no lo vamos a ver. Yo lo que quiero que cómo se van organizando, por ejemplo, miren aquí en la figura A, es la organización de las nucleoporinas. De hecho, se reconocen o se abrevian NUPS, ¿sí?
Estas NUPS se organizan de tal manera que tienen como una rueca central, ¿sí? La figura B es como un corte transversal, ajá. ¿Y qué es lo que podemos ver? Bueno, pues los NUPS, que es la conformación de las nucleoporinas, pero vemos cómo estos NUPS en realidad no tienen el mismo diámetro de abertura hacia la parte externa con respecto a la parte interna, porque se forma lo que sería la canastilla nuclear, es decir, como un cono, ¿sí? Estos están, y bueno, ahorita vamos a ver ese video que aunque no se va a escuchar, cuando es como si nosotros viéramos el núcleo en realidad, sí hay filamentos citoplasmáticos que sobresalen de las nucleoporinas, de esa envoltura nuclear. Sí, entonces, ¿ya quedó claro cómo están conformadas las nucleoporinas conformando los poros nucleares? Que estas nucleoporinas reciben la abreviación de NUPS, eso es algo que también quiero que lo tengas en consideración, ¿sí? Y bueno, pues aquí, ya obviamente, miren, de hecho este artículo se los iba a dejar leer, es dinámica del complejo del poro nuclear, se los voy a, de una vez se los subo, permítanme porque luego se me pasa. El artículo se va a llamar Complejo del poro nuclear. Pues ustedes están viendo ahí todo lo que yo hago en mi computadora. De una vez lo vamos a subir y por favor léanlo. Ahí va. Ya que se quede ahí en esto, lo voy a editar para subírselos aquí mismo. A ver, añadir. Archivo. ¿No vieron si se subió complejo del poro nuclear? Sí, aquí se subió. Y bueno, pues lo revisan, lo leen, porque, bueno, este artículo te va a explicar. Aquí está, ya ahí lo tienen en el Classroom. Pues obviamente te va a explicar sobre todo cómo estos poros nucleares en conjunto, pues obviamente forman lo que sería una estructura supramolecular. Ahorita vamos a ver lo que es una supramolecular, y que además se tienen de estos compuestos hasta 30 familias de proteínas diferentes que pueden formar hasta 456 nucleoporinas, tipos de nucleoporinas, ¿sí? Las que se conocen como NUPS. Esto es, bueno, pues esto es como información, ¿sí? Estas nucleoporinas son las únicas capaces, estos complejos proteicos son los únicos capaces de atravesar la envoltura nuclear. Recuerda que la envoltura nuclear es una estructura sumamente sensible porque protege la parte importante, por eso utilizamos esa palabra redundante ahí, dominguera, como le llamamos. ¿Te acuerdas cuál era la palabra que le daba su importancia a lo que es el complejo nuclear, obviamente que protege al núcleo, conspicua o conspicuo, como le quieran nombrar? Debido a ello, pues tiene obviamente una membrana que lo protege, pero que está dotada de tantos sensores, por así decirlos, para regular y actuar como aduanas, para regular lo que entra o lo que sale del núcleo, ¿sí? Fíjate, se tienen hasta 456 nucleoporinas que se conforman a partir de aproximadamente 30 familias de proteínas diferentes, ¿sí? Y esto obviamente pues tiene que ser en la célula eucariota, ¿sí? Ni siquiera podemos pensar en la procariota porque de entrada ni siquiera tiene un núcleo bien definido, ¿sí? Ahora, bueno, pues si revisamos antes de pasarnos de este artículo, pues aquí te da una pequeña introducción, cuál es su estructura, pero a mí la que me interesaba era que vieras esta. Bueno, pues ya lo puedes tú seguir leyendo, vas a encontrar mucha terminología, pero otra cosa que quiero que veas aquí es
estos núcleos, Maestra, estos... ¿no lo subió? No lo subo. Ah, es que ahorita que le ponga a guardar. Sí, mira. Ok, ahí está. Lo subí, pero no lo guardé. Ahí están. Yo creo que ya lo tienen. A ver, confírmenme. Sí, maestra. Sí, bueno. Sí, ya. Bueno, pues acabamos de ver entonces la estructura de las nucleoporinas, cómo forman lo que sería el complejo, cómo se organizan para formar una rueca central. Esta forma, por eso las vemos. Si me voy a la otra información que estábamos viendo, a ver, permítanme, ¿dónde quedó? Aquí. ¿Cómo las vemos en una estructura de SEM? Como círculos, ¿no? Pero en realidad si los vemos más a detalle, lo que estamos viendo es una rueca central que se conforma por la organización de las nucleoporinas. Estas nucleoporinas están enlazadas por anillos citosólicos, o sea, el anillo está conformado por los citosólicos, ajá. Y bueno, pues es que ya tendría que detenerme a ver, nada más lo que quiero es que vean cómo es la estructura de las nucleoporinas y que forman una rueca central, pero que esta rueca central en realidad no tiene el mismo diámetro hacia afuera, es decir, al citoplasma con respecto a la parte interna del núcleo, porque forma como una canastilla nuclear. Ahora, ¿se acuerdan cuántos cuántos poros nucleares tenía, por ejemplo, una célula del cerebro, una de la neurona? Aproximadamente 1100, ¿verdad? Bueno, pues es que no pensemos que son tantos. Fíjense en este esquema que están viendo a continuación, que es un esquema que representa lo que es el transporte de moléculas a través de estos canales, de nucleoporinas. Y cómo se controlan. Recordemos que cada una de estas aberturas que tenga la membrana nuclear, pues tiene que ir acompañada de sustancias específicas que se puedan acoplar y que sean reconocidas por estos poros nucleares y les permitan el ingreso. Esta imagen muestra por lo menos de la A a la E, que muestra por ejemplo, ¿cuál sería el control para pasar cierto tipo de moléculas? Por ejemplo, si nosotros analizamos la A, en el núcleo se unen el factor de transporte nuclear, NX, la exportina, EX, y este es otro complejo también proteico que es la GTP, y esta se acopla a otra fosfoproteína y no quiero que te aprendas esto. Lo que quiero que veas es que cada proceso de salida del núcleo, fíjate lo que conlleva de acoplamientos para que le pueda permitir la salida. Requiere de un factor NX. Luego de la exportina, que es otra sustancia que se van ensamblando para conectar o activar la salida por el poro nuclear. Tan solo se involucran la NX, la EX, la GTP y todavía se acopla otra proteína más, que es la fosfoproteína, que es la que regula la RAM-BRP para que pueda salir o se pueda generar el transporte. ¿Te fijas? Es que lo que quiero que compares, el transporte que se generaba por la membrana plasmática, si ya lo considerábamos que era difícil, pues ahora para que logre pasar por la membrana nuclear, todavía el proceso es mucho más complejo, mucho más complejo. Y si analizáramos, por ejemplo, el transporte B, que seguramente está por aquí, déjenme verlo, si ustedes lo ven, aquí está. En el citoplasma, la importina alfa y beta se unen y reconocen la secuencia NLS de la proteína a ser importada al núcleo. Aquí está, este proceso necesita la importina alfa, la importina beta, y eso es lo que activa
la entrada a lo que sería el núcleo. La salida requiere más, que es el proceso A. El proceso B es el ingreso hacia el núcleo y basta con que tenga o sea, pues son sustancias que actúan como activantes de la abertura del poro nuclear. Y así podríamos analizar cada una de ellas. Podría decirme, maestra, pero lo leo, yo ni sé qué es RAN GDP. No, yo no quiero que te aprendas ahorita eso. Ya más adelante quizás si lo cheques, ¿sí? O si esto específicamente los médicos sí se encargan un poquito más de aprenderse este tipo de situaciones. Pero lo que yo quiero que se te quede aquí plasmado de información es lo complejo que se lleva, que es el transporte hacia el núcleo, ya sea hacia adentro o sea hacia afuera. También dentro del núcleo tenemos citoplasma, pero como es parte interna se llama nucleoplasma. ¿Por qué no quise continuar con lo que es la cromatina? Porque pues la cromatina la vamos a ver más adelante, porque ahorita lo que me interesa es, o sea, ya reconociste o conociste cómo es un poro nuclear. Ya empezaste a entender que los poros están conformados por también complejos proteicos, pero que estos complejos proteicos específicamente al ser del núcleo se llaman nucleoporinas y que estas nucleoporinas también están dotados, obviamente, su composición química, sus terminales de estas proteínas, de moléculas que tienen que tener los receptores para poderse ensamblar, para poder permitir el ingreso o la salida, obviamente, de ciertas moléculas. Sí, en este caso, por ejemplo, les llamamos importina alfa, les llamamos EX, les llamamos NX, pero cada una de ellas, si las analizáramos a mayor detalle, veríamos que tienen una estructura química. Son cadenas. Depende del tipo de molécula, pues obviamente vamos a ver su orientación, vamos a ver su composición química, cada uno de ellos, pero que en la realidad lo que deben de ser es las que pueda recibir o de acuerdo a los receptores de estos núcleos, de estos poros nucleares, perdón, es el tipo de sustancia que puede llegar, ensamblarse y reconocerse y poderle permitir el ingreso o poderle permitir la salida. Se tienen reconocidos 5 medios de transporte, ya sea de ingreso o de salida, de los núcleos, de los poros nucleares, ¿sí? Y bueno, aquí nos empezamos a acercar a algunos tipos de receptores que activan la abertura. Recuerden que cuando veíamos el medio de transporte de la membrana plasmática, ahí lo que pasaba era que sobre todo aquellos que ocupan energía con el ATP, la hidrólisis del ATP, liberaba un grupo fosfato, el cual se unía a la proteína y le cambiaba la conformación de T1 a T2. Pues aquí pasa lo mismo, aquí no va a cambiar de conformación, aquí lo que va a generar es el ensamble de diferentes tipos de receptores de tal manera que se puedan ensamblar con ¿se acuerdan que habíamos mencionado que tenía cilios como del citoplasma que sean capaces de ensamblarse y reconocerlos y poderles permitir el ingreso o la salida? Fíjense, los procesos que son de salida son los más complejos si analizas los que son de entrada. Pues es que aquí ya adentro ya va la información que se requiere para generar las hebras de ADN, ¿sí? Entonces, pues obviamente se guarda o se cuida lo más que se pueda, porque esta es la información que genera que sigan formándose células y que se siga heredando de célula en célula, de la célula a las hijas, que siga habiendo ese flujo genético, de información genética, que le permita al organismo pues seguir realizando sus funciones. Y por lo tanto, pues vemos aquí
que los procesos de transporte ya son más complejos con respecto a la membrana plasmática, ¿sí? Y bueno, pues aquí miren, aquí les explican, por ejemplo, lo que es la exportina, cómo se van enlazando para activar los procesos de salida. Por ejemplo, aquí recordemos que los procesos de flujo interno de información genética pues tienen que ver con la conformación o la salida del ARN mensajero para que pueda generarse lo que es la formación de las hebras de ADN. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, si lo siguen ustedes leyendo, porque van a hacer la lectura, por ejemplo, la exportina se une para generar, y aquí te menciona, bueno, es que yo ya conozco este artículo, por eso me voy hay dos tipos de exportinas, etcétera, etcétera, y que le permiten la salida al ARN mensajero. Por aquí todo esto dice, miren, ARN, la exportación del ácido ribonucleico o de ribonucleoproteínas. Participan además proteínas adaptadoras, etcétera, cómo se reconocen, etcétera. Entonces, obviamente este artículo, si tú lo lees, dices, híjole, no le entendí casi nada, pero yo lo que quiero es que te quedes con la idea principal. Una, cómo están conformadas las nucleoporinas, las NUTs, y además, cómo son los procesos, cuántos procesos de transporte, me voy a ir a la imagen, cuántos procesos de transporte podemos encontrar en la membrana nuclear. Es de la ALE, algunos son de entrada, otros son de salida, y si yo los quisiera analizar, pues voy a ver que se involucran muchos tipos de sustancias que algunos de ellos son proteínas que están acoplados con otros grupos como los fosfatos para ir generando secuencias que sean reconocidos por los poros nucleares. Así tan general quiero que te aprendas la información de este artículo, no que te aprendas pues bueno, puede ser que se te quede el conocimiento de los factores de transporte nuclear, se reconocen o se abrevian como NX, las exportinas como EX, hay dos tipos de exportinas, hay dos tipos de importinas, alfa, beta, las cuales involucran, las importinas se involucran en el proceso de ingreso y las exportinas en el proceso de salida a través de los poros nucleares, ¿sí? Y bueno, pues nos vamos a regresar al libro. Ya no te quiero, a veces cuando se ve información que no reconocemos, mucha nomenclatura nos pone como de nervios. No, así de general quiero que te aprendas. Ahora, regresándonos a esta imagen, ahora entendemos cómo va a ser la salida, por medio de qué va a ser la salida, y de hecho este libro también hace una gran explicación de los poros nucleares, ¿sí? La vamos a ir viendo a continuación. Regresamos a nuestra imagen con la que empezamos esta clase. El flujo de información puede ser hereditario o puede ser interno. Nosotros ahorita nos vamos a enfocar con el interno, es decir, en los procesos de transcripción y traducción para entender cómo se conforma el ADN, ¿sí? Cómo se fluye la información genética a través de la célula, ¿sí? Ahora, vamos a ver un poquito por qué es importante, y me voy a salir de aquí, entender lo del núcleo. Hasta ahorita, lo que hemos nosotros visto de la membrana nos conlleva, permítanme tantito, a entender que la célula en realidad está conformada por diferentes niveles y que esos niveles son por lo menos 5 niveles. Ahorita vamos a analizarlos. Son 5 niveles los que nos permiten entender cómo está estructurada la célula. Si nosotros nos vamos a lo que vimos al inicio en este curso, ¿sí? Vamos a recordar que lo primerito que vimos es los elementos biogenésicos y que estos elementos biogenésicos se conformaban y se enlazaban entre ellos para darle formación a lo que serían las moléculas orgánicas pequeñas. Es decir,
Algunos elementos, tanto inorgánicos como orgánicos, generan la formación de moléculas, de monómeros, por ejemplo, la glucosa, por ejemplo, los aminoácidos, por ejemplo, otras sustancias que se llaman nucleótidos. Si estas moléculas orgánicas pequeñas, que si nosotros los analizamos están conformados por elementos biogenésicos, se polimerizan, le dan parte al nivel número 2. El nivel número 2 es cuando ya estas moléculas orgánicas pequeñas se polimerizan y forman estructuras más grandes. Estas macromoléculas pueden ser, por ejemplo, polimerización de glucosa, que es lo que forma o es gran parte lo que es la celulosa. Si los aminoácidos se polimerizan, forman las proteínas. Y si los nucleótidos se polimerizan también, pues forman las cadenas de ADN. Esta polimerización va a conllevar la formación de estructuras supramoleculares. Hace un momento veíamos que un poro nuclear es una estructura supramolecular. Que les dije, ahorita más adelante vamos a ver qué es una estructura supramolecular. Una estructura supramolecular, pues es ya cuando se forma a partir de la polimerización de las moléculas orgánicas pequeñas y ya le da, por ejemplo, una estructura supramolecular es una pared celular, en donde si nosotros lo analizamos, la pared celular o la membrana celular en realidad ya es una estructura como tal porque ya tiene cierta función, pero que si nosotros analizáramos de dónde proviene de la conformación de muchas células, de muchas moléculas pequeñas, pero ya se ensamblaron, ya se unieron y le dan paso a una estructura que tiene funciones bien específicas. A eso se le conoce como una estructura supramolecular. Por ejemplo, una estructura supramolecular, aunque aquí no viene, porque aquí vienen algunos ejemplos, pues en la membrana. Y también aquí podríamos mencionar la membrana nuclear y que ya conlleva los poros nucleares, que son estructuras supramoleculares. Por ejemplo, la pared celular, por ejemplo, un cromosoma, si nosotros lo analizamos, son muchas cadenas de ADN, pero como ya está autoensamblado o ensamblado de tal manera que tiene cierta función, por eso ya es una estructura supramolecular. A partir de estas estructuras supramoleculares que tienen ciertas funciones, se forman también el nivel número 4, que es los orgánulos y todas las estructuras que se encuentran dentro de la célula, pues, y que cada una de ellas tienen una función. Por ejemplo, los cromosomas son estructuras supramoleculares, pero que los cromosomas, al estar dentro de una cierta región en la célula, ya le da paso a la formación de un orgánulo que conocemos como núcleo, ¿sí? Y así sucesivamente. Ahora, nos vamos después de pasar del nivel 4, pues si ya conjuntamos todo, llegamos a la célula, al nivel número 5, a la célula. Pero ¿cómo se va a traspasar de esta célula y toda la información? Pues a partir del núcleo. ¿Cómo le ingresa todos los nutrientes que ocupa la célula para que esos orgánulos tengan su función específica a través de la membrana? Si se fijan, la primera representación PowerPoint que nosotros vimos, describimos cada uno de los organelos a ciencia, así no tan detenidamente. Después nos fuimos a la membrana plasmática y ahorita nos vamos a ir a lo que es el núcleo, porque son no quiere decir que los otros organelos no, claro que sí. Por ejemplo, las mitocondrias, si no generaran la formación de ATP, simple y sencillamente nada se llevará a cabo. Hasta los transportes que se generan en la membrana, hay algunos de ellos que son activos y que requieren de la hidrólisis del ATP, pero ese ATP ya se sintetizó en lo que sería la mitocondria. Ajá. Por eso todo va enlazado. Si se fijan las flechitas que unen todo va en conjunto, hasta llegar a lo que es el nivel 5, que es la célula. Y desde que ya tenemos la célula, ya tenemos al organismo vivo, porque la base fundamental, en el examen les preguntaba yo, un chamaco, un niño de 3 años, de esos preguntones, porque hay una edad en que los niños son muy preguntones.
Quizás quien tenga un hermanito, hermanita, ustedes mismos a lo mejor fueron de esos chamacos bien preguntones, que ya no hayas cómo callarlos, ¿no? ¿Por qué esto? Ah, y les contestas, ¿y por qué aquello? Y de la misma que le contestas, generan otra pregunta y así pueden llevarse horas. Ojalá sigamos así siendo como esos niños, porque no tendríamos ninguna duda. Porque entonces generaríamos mucho conocimiento, obviamente a quien le preguntes, ¿verdad? Capaz que le pregunto a alguien que sabe menos que tú, que ni lee, que ni nada, pues te va a contestar muy a su manera, porque yo me llevé muchas sorpresas porque me da la impresión que fue un copy-paste casi de todo el Internet. Me encuentro pocos exámenes en donde ustedes estructuraron perfectamente su información y que se vea que fluye el conocimiento en su cabecita. Aunque no lo crean, todo eso yo lo puedo percibir a partir de cómo me estructuran, porque parece copy-paste, pero sin ninguna estructura. Les comentaba de un examen ahí, y ahorita se presta mucho para decirlo y no para preocuparlos, lo de la célula hepática. Alguien la célula hepática la desarrolló completamente, hay diferentes tipos y bla, bla, bla. Cuando yo lo que quería era que me desarrollaran el tema de microscopía, ¿no? ¿Qué técnica utilizarías para los tamaños? Ah, pues el internet lo ocupo para saber el tamaño porque ni idea. Ok, ya lo ocupé, ya tengo el tamaño. Y ahí, agárrate porque ahí va lo que yo sé. Ah, bueno, mira, con este tipo y este tamaño de célula, yo recomendaría, es más, nunca se involucraron ustedes porque yo esperaría que si yo te estoy pidiendo una opinión, pues quiero que te involucres. Aquí sí tenías que hablar en primera persona. No como en las tesis ni en artículos que nunca se habla en primera persona, sino siempre se habla en tercera persona. Pero aquí sí, porque yo te pedía tu opinión como un experto, como alguien que ya vio lo que es microscopía. Mira, pues tu célula mide tanto, entonces, ¿cómo quieres el análisis? ¿Quieres de una parte específica de la célula, un organelo que te interese de la célula hepática? Entonces podemos hacer un análisis, por ejemplo, con tal. Y así. Y no encontré eso, más bien encontré el desarrollo de lo que era la célula. Y mágicamente, también, cuando les pedí que me buscaran un personaje que fue el primero que agarró y los temas de moda, que es en ese tiempo se había inventado ya, o ya se tenía comercialmente lo que era la microscopía electrónica de Robertson, todos ponen la misma imagen, todos. Y me voy y bueno, y abro que todos casi vieron la misma información. Entonces se cierran a las posibilidades, se cierran mucho pues la posibilidad de estar investigando, así como yo lo hago ahorita y por eso precisamente así como lo ven, se hace una investigación, una revisión bibliográfica que puede ir desde la vista de un video hasta la lectura de un artículo y lo confirmo con la lectura de un libro. Porque este libro, para que lo hayan podido publicar, pasó por unos arbitrajes que no se pueden imaginar. Yo alguien publicó un libro, me invitaron a ser del comité para revisión y fuimos como 10 personas las que ya escribí otro capítulo, mándalo, hay que revisarlo, le revisas desde la forma en la que escribe, si es verídico lo que está mencionando, porque si ustedes se fijan en los libros, utilizan mucha literatura que ya está publicada en otros lugares. Por ejemplo, este libro al final tiene su bibliografía para cada capítulo. Pues sí, entonces nosotros nos enfocábamos mira, este está diciendo que esta fulanito hizo esto, vamos a ver si es cierto, buscas el artículo, lo lees, es un rollo revisar un libro. Entonces, por eso un libro, pues si ya está en el libro, y aún así hay errores en los libros, pero que te agarra ese error, que te lo crees solamente si tu conocimiento es bajo, si no has leído en otro lugar, le vas a creer todo al libro, ¿sí? Y pues no. Entonces, ¿por qué saco a flote lo del examen? Pues porque quiero irte ayudando a que cuando se utilice la metodología por método de casos, los casos a mí me van a ayudar a despertar en ti esos conocimientos que yo espero que ya tengas
y que te puedes ayudar porque fue abierto. Te puedes ayudar de la literatura, pero ahí la estructura me la vas a generar de acuerdo a cómo haya conocimiento pues obviamente en tu cerebro, ¿no? Y hay unos exámenes muy buenos también, ahí van a ir ya viendo el día de hoy, a más tardar mañana, publico calificaciones de sus exámenes. Pero bueno, como vemos aquí, todo está de alguna manera relacionado. Por ejemplo, miren, nos vamos a ir y antes de pasarme de aquí, quiero que vean esto, porque esto quiero que lo tengan. Ah, otra cosa. No sé si estén tomando notas de lo que vimos obviamente, del núcleo, porque sí va a haber un pequeñito examen de lo del núcleo. Y quiero que tengan esta imagen. Está la imagen de la figura 2.14, tú tienes el libro y está en la página 30 y quiero que la imprimas, quiero que, no sé, lo que tú quieras hacer, imprimir, no te pido dibujar, porque va a estar muy difícil que me pongas lo de la celulosa, ¿no? Puedes hacerlo manual, imprimir y nada más ir recortando lo que no puedas hacer y lo hagas, eso sí se vale, ¿sí? Quiero que tengas, porque es la naturaleza jerárquica de los seres vivos, yo le llamaría. Aquí le llaman que es la naturaleza jerárquica de las estructuras celulares, pero pues si es de la célula, pues es de los organismos vivos, ¿no? Esta parte que vamos a ver ahorita, bueno, mira, se hace muy fácil decir que el primer nivel son las moléculas pequeñas, pero en realidad para que se formen las macromoléculas, para que se formen las estructuras supramoleculares, en realidad pasan un montón de procesos, mira, que te voy a mostrar aquí. Ok, dices que los ácidos nucleicos es la macromolécula y que los ácidos nucleicos van a conformar una estructura supramolecular, pero para que se forme un ácido nucleico, primero debe de haber un nucleótido y ese nucleótido se debe de transformar en nucleócido trifosfato y ese nucleócido proviene de la reacción de fosforilación del nucleótido y que su precursor inorgánico son los fosfatos y su molécula orgánica pequeña son los nucleótidos. Se forma entonces el nucleócido trifosfato y forman los ácidos nucleicos. Ahorita vamos a ver esos núcleos, qué es un nucleócido y qué es un nucleótido. Ahora, me comentas que otra macromolécula está en el nivel número 2, que son las macromoléculas, son las proteínas, ¿sí? A ver, permítanme tantito porque creo que tengo que abrir la puerta y bueno, los voy a dejar viendo esta imagen. Voy a cerrar mi micrófono, permítanme tantito.
Ahora, hablábamos de las proteínas. Por ejemplo, las proteínas, pues su precursor orgánico, pues son los aminoácidos. Pero, ¿de dónde provienen los aminoácidos? Bueno, pues de una reacción también de aminación. Y entonces sus precursores inorgánicos, pues específicamente aquí es el amoníaco. Ahora, ¿dónde entran los lípidos? Pues los lípidos son los intermedios metabólicos y tienen una función sumamente importante. Estos intermedios metabólicos, si ustedes se fijan, están en medio. Y es que, ¿dónde encontramos a los lípidos? Pues en las membranas. Por eso se dice que son intermedios metabólicos, como el glicerol, como los ácidos grasos, como los esteroides, pues son los que permiten, por así decirlo, el ingreso para que se formen, pues tanto los ácidos nucleicos como las proteínas. Ahora, tenemos otros procesos que se involucran en la síntesis de las macromoléculas biológicas, como son las reacciones de oxidación, que sobre todo específicamente pasan en los intermedios metabólicos, y obviamente para que se oxide, pues es el oxígeno. Otros son los polisacáridos. Ustedes saben que los polisacáridos los podemos encontrar hasta en las membranas, pero también como cadenas para formar las estructuras supramoleculares. Ajá. Y esto sobre todo específicamente, no sé si se acuerdan en la imagen de arriba, vieron que está la celulosa. Por eso aquí se representa por medio de la fotosíntesis. Pero obviamente estos polisacáridos para nosotros, la célula animal, pues nos va a llevar a cabo por medio de la fotosíntesis, ¿verdad? Porque nosotros no la guardamos en forma de celulosa. ¿Recuerdan lo que hace el organismo, lo que hace nuestra célula para no permitir la salida de la glucosa? Lo que hace es transformarla, también hace una reacción de fosforilación, le une lo que es un grupo fosfato y la mantiene como glucosa 6-fosfato. Ajá. Bueno, pues esta imagen también la quiero que la tengan después de la imagen de la jerarquización. Aquí quiero que tengan esta, porque es la manera de ver cuál es su precursor inorgánico y cuál es su precursor orgánico para que se forme una macromolécula biológica. ¿Sí? Bueno, y me voy a ir entonces otra vez a lo que sería lo que estábamos analizando, el flujo de información genética. Y bueno, pues ya me pasé un montón. Déjenme regreso. Vamos a hallar. Aquí. ¿A quién se le atribuye qué es la información genética? Si yo les preguntara, estas cadenitas que ven ustedes aquí en azulito, ¿por qué creen que representan así el ADN? A ver, ¿quién me puede contestar eso? ¿Por qué representarán así el ADN? Como unos listones ahí como enlazados. Y además que tienen como una forma. ¿Mande? ¿Mande? Porque se supone que eso es Híjole, como que se te corta la voz y no te entiendo. ¿Es más grande? Fíjate que se te corta la voz y no te entiendo. A ver, otra vez trata de repetirlo. ¿No? ¿O alguien más? Bueno, pues porque esa es la forma que tiene el ADN, como hélices. Y además, como dos listones o dos hebras entrelazadas. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver a quién se le atribuye vamos a entender, si estoy hablando de un flujo de material genético, necesito entender a qué me refiero. A ver, escuché por ahí, a lo mejor escribió alguien. Exacto, es el modelo de la hélice, de la doble hélice. Perfecto, muy bien contestado. Vamos a ver entonces la naturaleza química del material genético. Vamos a ver a quién se le atribuye. Bueno, si nosotros leyéramos todo esto, pues vamos a ver que, bueno, pues la naturaleza química en sí, pues habla obviamente de la composición química. ¿Por qué es tan importante hablar del material genético? Pues porque en realidad
Finalmente es la manera en la que se transmite la información genética, es como se hereda la información genética. Y aquí podemos analizar todo esto de lo de Mendel. A mí yo no me voy a meter a eso, sino nos vamos a ir hasta los modelos, permítanme. Hasta los modelos de la doble hélice. Permítanme, esto no. Ya me pasé. Vamos a hablar específicamente de Watson y Crick. No me voy a meter mucho a lo que sería, porque si no, pues nunca salimos de aquí. Nada más quiero que vean. No, es más adelante, permítanme. Miren este virus, qué bonito se ve. Qué bonito, pero qué daño haría, ¿no? Qué daño haría a las células. Son de fagos. Los fagos son materiales virulentos, así como el COVID. Aquí está, la estructura del ADN. No nos vamos a enfocar a la parte química, nos vamos a enfocar a la parte cómo se almacena esa información genética. Y nosotros sabemos que la forma en la que se almacena la información genética es el ADN. Pero ¿qué es el ADN y cómo se propuso o cómo se llegó a ese modelo, como comentó la compañera, de la doble hélice? Bueno, primeramente vamos a ver que este modelo fue proporcionado en 1953 por Watson y Crick. Si quieren ir tomando notita para que no les toque leer todo. Watson y Crick proponen un modelo, formularon el modelo de la doble hélice, ¿sí? Pero ¿de dónde proviene este modelo? Bueno, en sí, no todo lo propuso Watson y Crick. De hecho, ellos se enfocaron en un modelo que se había propuesto por otro personaje que es Rosalind Franklin. Rosalind Franklin, a partir de un patrón de rayos X del ADN, logra observar por medio de una imagen, ¿sí? Aquí está la información, por si quiere alguien irlo leyendo rápidamente. Rosalind Franklin, a partir de la difracción de rayos X, obviamente de las hebras de ADN, logra observar que tienen una estructura helicoidal. ¿Sí? Bueno, pues a partir de esta información que fue propuesta por Rosalind Franklin, Watson y Crick proponen su modelo final, que es la doble hélice. ¿Sí? En general, eso es lo que mencionan. ¿Por qué? Porque Watson y Crick pensaban al principio que estas hebras estaban conformadas únicamente de azúcares, específicamente de la desoxirribosa. Y además grupos fosfato. Nada más. Sin embargo, si nada más se piensa, miren, aquí están, y unidades fosfato y además bases nitrogenadas. Sin embargo, ellos no propusieron y ellos no analizaron la forma helicoidal, solamente a partir de lo que analiza Rosalind Franklin, pues es que finalmente Watson y Crick dan la estructura final del ADN, y aquí lo vamos a mostrar. Aquí están. Miren. La estructura final del ADN, como podemos ver aquí, no lo podemos ver completo por el tamaño. Si quieren lo voy a hacer más chiquito para que lo vean completo. Ahorita lo hago grande porque vamos a ahondar un poquito en algunos detalles. Si nosotros analizamos la imagen, podemos ver que estas cadenas o hebras helicoidales pues son dos enlazadas y que constan de un surco menor y de un surco mayor. Miren, el menor tamaño y del otro lado mayor abertura, un surco mayor. Podemos ver que dentro de estas hélices, o de esta estructura helicoidal, dentro se ven como unas estructuras de colorcitos, ¿no? Esas son las bases nitrogenadas. Ahorita vamos a ver quiénes son esas bases nitrogenadas. Y lo que vemos por fuera de los listones, si vemos es fósforo, azufre. Bueno, pues es que en la parte interna están las bases y en la parte externa los fosfatos.
tiene como una orientación, lo cual le llamaríamos dextrógira. Ajá. Es decir, que va hacia arriba y hacia la derecha. Se fijan, tiene como una inclinación hacia la derecha y que además está conformada por pares de nucleótidos. Cada una de las partes están dos moleculitas como de colores. Entonces, esas dos partes, cada una es un nucleótido. Por lo tanto, cada parte de estas hebras helicoidales está conformada por 10 pares de nucleótidos. Y entre cada nucleótido, miren, aquí está la distancia. Por ejemplo, entre el rosita y el azul, que sería otro par de nucleótidos, hay un avance de 0.34 nanómetros. Es decir, entre par y par de nucleótidos hay una distancia de 0.34 nanómetros. ¿Sí? Mide de ancho aproximadamente 2 nanómetros. ¿Sí? Eso es lo que mide de ancho las dos hebras. Y bueno, hay una distancia específica que no la dan de los 10 pares de nucleótidos, sería una distancia de 3.4 nanómetros. ¿Sí? Cada una de las partes de estas hebras son cada 10 pares de nucleótidos, la cadena mide 3.4 nanómetros, por eso se dice que entre cada par de nucleótidos hay un avance de 0.34 nanómetros. Ahora, pues si son dos hebras que se van entrelazando, pues tenemos un tipo de hebras, por ejemplo, de diferente dirección. Una dirección es 5' a 3' y la otra dirección va de 5' a 3', es contraria. Vamos a ver eso de 5' y 3'. Además, los pares de nucleótidos están conformados por bases nitrogenadas. Las más comunes es la guanina, citosina, y si ustedes se fijan, va contraria. Si la guanina está a la izquierda, al siguiente par la guanina va a estar a la derecha. ¿Por qué? Porque tienen una dirección contraria cada hebra. Lo mismo, si la citosina estaba en la derecha, en el siguiente par de nucleótidos, la citosina va a estar a la izquierda y así sucesivamente. Siempre están en forma contraria y en forma encontrada, por eso se va formando esa forma helicoidal, ¿sí? Ahora, vamos a ver quiénes son las bases, quiénes son quiénes son las bases nitrogenadas. Voy a dejar de compartir porque me voy a ir a esa información porque es necesario que la tengan. Permítanme tantito, ahorita les voy a mostrar una tablita que viene en su mismo libro y que ahí vienen todas quiénes son. Ay, permítanme, que es mi mamá, no sé si es algo importante.
chicos, disculpen. Bueno, déjenme, les estaba diciendo que ahorita les voy a mostrar a continuación pues toda la información, porque nosotros vemos, por ejemplo, empezamos a ver nombres de bases, también vamos a analizar los tipos de aminoácidos, pues que pueden conformar estas cadenas, ¿no? Entonces, permítanme tantito, ya voy a llegar a la información para que sepan de dónde me van a copiar la tablita o la van a imprimir, como ustedes quieran. Están muy chiquitas como para, ¿cómo se llama? Como para pensar en que la van a imprimir, ¿no? O sea, la van a copiar porque son como unas 10, es en la página 47 del libro. Quien me vaya siguiendo con el libro abierto, pues es la página 47. Mi libro avanza muy lento, pero ya llegué. Aquí está. Primero vamos a ver las abreviaturas de los aminoácidos, porque empezamos a encontrar sus nombres y que de repente no nos van a decir el nombre, sino nada más vamos a ver la abreviatura. Y entonces, por ejemplo, miren aquí, pues aquí está el aminoácido, cuál es su abreviatura de 3 letras y cuál es su abreviatura de 1 letra. Pues ahí está. Esta es la que quiero que me copien, porque vamos a empezar a escucharla mucho, sobre todo cuando hablemos de las cadenas de aminoácidos, de las secuencias para las proteínas. Entonces vamos a escucharla mucho, la alanina, la aspargina, y es que ya nada más se te va a dar la abreviatura de letra, que es la manera más común en la que la encontramos. La A, la R, la N, la D, la C, la E, la Q, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que las secuencias de los aminoácidos para formar las proteínas que van a formar esas hebras, normalmente es la A, la G, la C y la T. ¿De quién estoy hablando? A ver, busca rápidamente en la tabla que yo te estoy proyectando, la A, la G, la C y la T. ¿Quiénes son? Adenina, guanina, citosina y la treonina. ¿Sí? No quiere decir que las otras no participen, pero estas son las que están en mayor presencia. Bueno, pues por eso te quería mostrar esta tabla, la 3.3, porque pues necesitas tenerla a la mano, porque comento, es más común cuando ya se habla de aminoácidos presentes en el ADN, pues que se mencione su abreviatura a 1 letra, no a 3 letras, que también he visto secuencias que las representan por medio de 3 letras, pero nosotros vamos a trabajar normalmente con 1 letra. Bueno, ya la vieron, está en la página 47 de su libro, también debe de venir, después de la imagen de los precursores orgánicos e inorgánicos, debe de venir estas abreviaciones, y después nos vamos a ir. Quiero también esta imagen, miren. Quiero las hebras de ADN, porque así entonces va a llevar una secuencia a lo que yo estoy analizando, miren. Esta imagen pueden tenerla o no, como quieran, la del flujo de información genética. Pero lo que sí, después de la tabla de los aminoácidos, quiero la imagen, me voy rápido porque pues esta imagen, la imagen de la doble hélice del ADN, ¿sí? Esta imagen. Y bueno, ahora sí, miren, aquí viene el nombre, pero la adenina se representa por medio de una A. ¿La timina? T. ¿La citosina? C. ¿La guanina? G. Ok, entonces, bueno, pues esos son los aminoácidos. Ahora vamos a ver esta tablita. Y bueno, miren, aquí, si nosotros seguimos leyendo, pues aquí está lo que yo les pregunté. La A, la adenina, la T, la timina, la C, la citosina, y así sucesivamente, pues vamos a ver que estas 2 cadenas de doble hélice, entre ellas se forman y son complementarias. ¿Qué significa ser complementarias? Esto que te indiqué. Aparte, es complementaria por pares de cada 0.34 nanómetros, vas a encontrar pares de nucleótidos
que son complementarios, mira. El 1 y el 2 son complementarios porque están formados de citosina y guanina, pero inverso. ¿Para qué? Para que se complementen. El siguiente tramo ahora son otros dos diferentes nucleótidos, otro par de nucleótidos con respecto a los otros, pero entre ellos son complementarios, es decir, las dos hebras son complementarias. Ay Dios, ya me fui muy lejos, permítanme. Le aumenté con el cursor. Ya voy a llegar a lo que quiero. Entre ellas son complementarias, como lo menciona aquí donde estoy subrayando. Ajá. Cuando se habla de que las dos cadenas de la doble hélice son complementarias, este modelo ya no se ajusta a lo de Watson y Crick. Vamos a pasar a otro modelo que quiero que tú vayas escribiendo en tu libreta, que es el modelo Chargaff. Este modelo de las dos hebras complementarias es el modelo de Chargaff. Aquí te lo voy a... Sí ves cuando lo resalto, ¿verdad? Sí. Ahí lo puse en verde. Ajá. Porque Chargaff, obviamente basándose en el modelo de Watson y Crick, que es el modelo de la doble hélice, fue el que analizó lo que viste anteriormente que te expliqué, que las moléculas que conforman el ADN tienen cantidades iguales de las bases AT y GC, pero que en forma complementaria. Si te fijas, guanina-citosina tiene la misma cantidad de citosina-guanina, pero en forma contraria. Ese modelo ya no es el de Watson y Crick. Ahora pasamos a lo que es Chargaff, que menciona que las dos hélices del ADN son complementarias. ¿Sí? Bueno, nos pasamos a lo siguiente. Espero que ya hayas tomado esa notita. Vamos a ver que el ADN tiene formas alternativas. Mencionamos que hay un surco mayor y que hay un surco menor, ¿verdad? Ajá. Bueno, pues vamos a ver que las formas alternativas del ADN son dos, la que se conoce como B y la que se conoce como Z. Es que fíjate cómo se va conformando la hélice, la del surco, fíjate, las moléculas azules, o sea, van formando las hélices y van así muy bien, ¿no? ¿Qué pasa con la conformación o la forma Z? Es que una va en forma, el esqueleto de azúcar fosfato forma una hélice perfecta, suavemente destrógira, que va aumentando a la derecha, va avanzando hacia la derecha y hacia arriba. La forma Z, va en zigzag. Acuérdate cómo es zigzag, para acá, para allá, para allá, acá, para allá. Y fíjate el acomodo de esos azúcares. Los azúcares ya no están tan distribuidos como en la forma B, sino forman como un zigzag. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Bueno, entonces esas son las dos formas alternativas del ADN. Puede formar con los azúcares fosfato, que son las moléculas azules, porque acuérdate que la parte externa son los fosfatos. Entonces, por eso los azulitos son los fosfatos y los fosfatos son los que pueden estar bien organizados en forma de hélice o pueden estar en forma de zigzag y no obedecer la hélice perfecta. En este caso, las moléculas azules, pues obviamente se utilizaron de ese color para que analices perfectamente cómo se acomodan los azúcares fosfato, los grupos fosfato enlazados a azúcares, y que algunos obedecen perfectamente la doble hélice en forma de estrógira y que el zigzag va en forma levógira. Eso, por favor, así como que anótalo y ponme que tienes que tener esta imagen en tu libreta. Me lo vas a enseñar, ¿eh? De hecho, va a ser el último trabajo, lo de la libreta. Para la siguiente clase, no, esta yo creo que ya va a ser nuestra. Por ahí les voy a pedir que vean una clase que les voy a poner grabada, ¿sí? Para que la analicen y con eso vamos a finalizar nuestro curso. Y bueno, otra cosa, vamos a ver cómo se enrolla la información, porque estas hebras, si nosotros las analizamos, me voy a ir otra vez aquí, si nosotros nos analizamos, en realidad el ADN es como enrollada la información.
Y esta forma de enrollamiento del ADN puede llevarse a cabo de dos formas. Una que es relajada y la otra que es súper enrollada. Por eso una forma en la forma B y otra forma en la forma Z, ¿sí? La forma relajada forma como un círculo y la súper enrollada se le llama súper enrollamiento negativo y hay otro positivo dependiendo de cómo se organice, cómo esté conformada la cuerda. Ajá. Puede formar este tipo como si fueran unos rosarios, como si fueran bolita unida con otra bolita y otra bolita, ¿sí? Aquí viene una imagen de la microscopía, cómo se observa. Miren, vamos a irnos hasta la... Aquí está, además, puede haber conversión de uno de otro, o sea, no siempre tiene la misma forma. Por ejemplo, si el enrollamiento es relajado, se puede convertir a súper enrollado. Ajá. Y bueno, para ir formando lo que serían las hélices. Es la manera de enrollar lo que sería la información genética y puede llevarse a cabo y puede transformarse, puede haber conversión de ese enrollamiento de información de esas hebras, puede ser de relajado a súper enrollado. Normalmente no ocurre contrario, de súper enrollado no se transforma a relajado. Eso sí también hay un dato. Y bueno, y aquí esta imagen, por ejemplo, la propone, déjenme ver, es de un bacteriófago que se denomina PM2. Se tiene lo que es la molécula relajada y luego se transforma a lo que sería una molécula súper enrollada. Y en este caso, por ejemplo, pues es un negativo, dependiendo de cómo se está conformando. Bueno, si se fijan aquí me estoy pasando muchísima información, pero es que lo que te quiero dar aquí son las ideas principales. Mira, para estas cadenas de ADN, para que se pueda eliminar, es decir, o para que se formen estas hélices de relajada tiene que transformarse a súper enrollada para que se puedan formar las hélices. Sin embargo, para para poder generar estos procesos se utiliza algo que se le conoce como la topoisomerasa. Hay dos tipos de topoisomerasa 1 y topoisomerasa 2. Ajá. En la topoisomerasa 1, que es el proceso de arriba, es el que va eliminando los superenrollamientos. Ajá. De tal manera que se vuelve de alguna manera a formar lo que sería la doble hélice. ¿Sí? Quita todos los superenrollamientos que pueda haber ahí. A partir la topoisomerasa es una enzima que genera cortes, pero genera cortes solo en una hebra. Por eso es la topoisomerasa 1. Realiza el corte en una sola hebra, ¿sí? Como están unidas esas hebras por medio de enlaces, al quitar el superenrollamiento, vuelve a unir la hebra, ajá, y queda intacta, pero ya sin el superenrollamiento y vuelve a conformar la doble hélice bien. ¿Qué pasa con la topoisomerasa 2? El proceso de topoisomerasa 2 requiere energía, ATPs. La topoisomerasa 2, obviamente también, por eso se llaman igual, nada más rompe una hebra y la topoisomerasa 2 puede romper las dos hebras. Mira, si te fijas, ve, aquí tengo el ADN, se detecta superenrollamiento, entra la topoisomerasa, pero la topoisomerasa requiere de energía porque va a generar de manera transitoria la partición o la eliminación de los superenrollamientos, pero corta las dos hebras. Ajá. Entonces, corta las dos hebras, quita el superenrollamiento
Y esto que corta, o si te fijas, estaba por abajo, ahora lo quiere por arriba, mira. Eso es lo que hace la topoisomerasa. Quita el superenrollamiento. Este doblez que se hizo aquí fue por superenrollamiento. Si se quiere cambiar de conformación para conformar la doble hélice, corta, como que cortas un tramo, lo subes, lo pasas por una región en donde no hay ningún corte por arriba y luego lo une. Recuerda que aquí se puede generar la unión porque son puros enlaces, entonces se vuelve a regenerar el enlace, ¿sí? Es decir, la topoisomerasa 2 se involucra cuando se quiere cambiar lo que sería el superenrollamiento de negativo a positivo. Y por eso estas enzimas entran a flote, pues obviamente en los cambios de la doble hélice. La enzima que modifica la conformación de las hebras de ADN se le conoce como topoisomerasa. Hay dos tipos, 1 y 2. La que solamente hace un corte de una hebra para quitar el superenrollamiento y después se suelda el corte. Y la topoisomerasa corta completamente el trozo de la información de ADN para cambiar la conformación del superenrollamiento de negativo a positivo, lo pasa por la parte donde no hay corte y luego se suelda, igual por los mismos tipos de enlaces. Ajá. La parte que gira, porque se llama girasa, el ADN que puede tener este giro, que puede superenrollarse, pues se le conoce como que es una topoisomerasa. No todas las partes del ADN pueden generar estos cambios, solamente donde se enrolla, donde se puede superenrollar. En esta parte, en la parte donde se da la unión, como que forma el circulito y donde se da la unión de la hélice, ahí es la parte en donde se presentan la parte del ADN girasa, que puede cambiar de conformación de positivo a negativo o también al contrario, de negativo a positivo, ¿sí? Esto sobre todo es para eliminar superenrollamientos, para evitar una malformación de las hélices. O también para introducir, ya es lo que les digo, puede ser de negativo a positivo o puede ser de positivo a negativo, ¿sí? Pero esto sobre todo es por la conformación que tenga el ADN, que sea B o Z, por eso me fui hasta allá, ¿sí? Bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy, porque ya lo que sigue me interesa más que vean también los videos, que es lo que vamos a ver la siguiente clase. Bueno, vamos a ver qué son los nucleosomas. Vamos a ver el empaquetamiento de la cromatina. Eso lo van a ver en el video que les voy a grabar, ¿sí? Vamos a ver, bueno, de aquí ahorita me quise pasar en el libro, pues para que lo conozcan el capítulo, pero lo que viene ahí en la información, miren, vamos a hablar mucho de esta imagen. Aquí están las cadenas que dijimos que tienen 2 nanómetros. ¿Cómo son los nucleosomas? Es decir, ¿qué es lo que encontraríamos ahí? ¿Cómo se van enlazando? ¿Cómo las histonas, que forman como si fueran bolitas de rosario? Miren, es lo que vemos en realidad, ¿sí? Y cómo se forman las fibras de cromatinas. Ajá. Para conformar los dominios de bucle y finalmente la heterocromatina. Esta imagen la vamos a desdoblar en información y bueno, estas heterocromatinas, cómo conforman lo que sería el cromosoma duplicado y cómo se dice que es altamente condensado, porque pues lo vemos así, pero si lo desdobláramos, serían cadenas enormes de información, ¿no? Entonces, es la manera en la que se transporta la información genética, la va condensada, sobre todo cuando la célula tiene división. En ese video para asegurarme que sí lo van a ver completo, les voy a dejar una tarea, la voy a empezar a mencionar al principio, al medio y al final la voy a terminar de decir qué es lo que tienen que hacer. Ajá. La tarea va a consistir en este ciclo y también en los procesos. En este ciclo es el genoma de la mitocondria humana, ¿sí? Cómo se va conformando el genoma de la mitocondria humana. Y por último, vamos a ver, miren qué imágenes tan hermosas del núcleo.
Este es un núcleo de la célula vegetal, este es un núcleo de la célula animal. Es este que tenemos en medio, el que se ve como una esfera, como un círculo más bien. Pues no está 100% como un círculo, pero obviamente esta célula tiene un tipo de núcleo circular. Esta es una imagen que seguramente se parece mucho a muchas de las maquetas que hicieron, ¿sí? Que tiene ya su envuelta, podemos ver la envuelta nuclear, podemos ver cómo está conformada por muchísimos poros nucleares, que se llaman las nucleoporinas, y que estas nucleoporinas se encuentran en la envuelta nuclear y que esa envuelta nuclear está conformada por doble membrana, por doble membrana, que estas nucleoporinas atraviesan esa membrana, esa doble membrana, que el espacio entre ellas se llama espacio perinuclear, que hay una membrana interna y una membrana externa, y que dentro del núcleo también tenemos un nucleolo y que dentro de ese nucleoplasma se encuentra la cromatina, ¿sí? Ahora, bien, miren nada más la hermosura de los poros nucleares en la envuelta. ¿Se fijan qué tan cercanos están? Por eso les decía, para tener 1100 poros en un espacio de escala de nanómetros, híjole, yo creo que pensemos en que es una maravilla cómo lo podemos distribuir. Miren, esta es la forma cónica de lo que les hablaba y lo que habíamos visto ya en la otra figura. Vean cómo están abiertos, más abiertos, pero menor abertura, y que además estos poros nucleares tienen cilios que tienen comunicación, sobre todo tienen que ser compatibles con las moléculas que quieran ingresar. El complejo del poro nuclear se representa con CPN, complejo de poro nuclear. Es todo esto, es la rueca central. Ese es el núcleo, ese es el CPN. Es un complejo de poro nuclear. Tiene una abertura aproximadamente de 120 nanómetros. Pues es muy chiquito, ¿no? Voy a ir a la parte de abajo, porque esto también lo vamos a ver. Esta es una imagen similar a lo que vimos con los diferentes tipos de transporte dentro de esos poros nucleares. Obviamente sale e ingresa lo que sería, pues obviamente van a estarse llevando a cabo síntesis de proteínas y tienen que estar saliendo el ARN mensajero para que se pueda dar el proceso de traducción, es decir, de la síntesis de las proteínas que van a formar las hebras del ADN, ¿sí? También aquí pues hay transportes, unos actúan con energía, otros actúan, la mayoría de ellos, recuerden que llevan, aquí no es tanto como ATP, sino GTP y GDP. Eso acuérdense que lo empezaron a escuchar ustedes en el artículo, ¿sí? Otra cosa que va a venir en estas imágenes, esta es la unión de las fibras de la matriz nuclear a la lámina nuclear, y esta es una vista superficial de la lámina nuclear. Vean nada más que parecen millonadas de redes ahí y que en esas redes están distribuidas pues lo que serían los poros nucleares. Estos son los territorios cromosómicos. Esto sí no lo vamos a abarcar. Pero les pido por favor que vean a detalle la clase grabada que les voy, y bueno, finalizamos este capítulo. La clase grabada que les voy a poner en el Classroom, pues va a tener información, obviamente con eso se finaliza la parte del núcleo y con eso vamos a finalizar nuestra clase de biología 1. Quiero que por favor vean esa clase grabada, que la analicen, hagan la actividad que ahí les pide y vamos a ponernos de acuerdo en la semana para generar una pequeña, pues, bueno, quizás si hacen muy bien su tarea, con eso les puedo calificar la parte del núcleo. Ya no hay necesidad de examen. Por eso mejor ahorita no quiero hablar de examen. Hagan bien la actividad y con eso califico la parte del núcleo. Con eso sacaría su calificación final de la clase de biología. Por allí sí hay personas que posiblemente van a hacer final viendo sus exámenes que me realizaron, ¿eh? Entonces, ya yo les diría, pero el examen final lo voy a tomar de esta manera.
Lo voy a tomar como calificación extra a lo que ya tengas en tu semestre. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, el examen va a estar pequeño, solamente va a valer de 1 a 2 puntos, que es lo máximo que yo te puedo sumar directo a lo que ya tenías. ¿Sí me entienden? Va a ser calificación extra directa a lo que ya tenías. Todos y cada uno de ustedes tiene la oportunidad de realizarlo porque es calificación extra. Entonces vamos a llamarle como examen final, pero finalmente va a valer máximo 2 puntos. Es un examen, este sí ya va a ser preguntas y respuesta concreta, ya no va a ser tan abierto como el anterior, pero van a ser aproximadamente 5 preguntas nada más, va a estar muy corto porque tiene un valor pequeño, pero es directo a su promedio. Sí, pues sobre todo para que tengan un buen promedio en biología, esta materia yo no pienso que tengas que tener una baja calificación, puesto que apenas estás acercándote nuevamente a la célula después de haberla visto quizás en la prepa. Así que por mí, bueno, pues ese es mi pensamiento, ¿no? Espero que se parezca al de muchos de ustedes. Y bueno, pues así la vamos a hacer, chicos. ¿Alguna duda? No, maestra, ninguna. Ok. Bueno, pues aunque empezamos la clase un poquito tarde, mi explicación, ustedes la empezaron desde más temprano, por eso estoy dando final en esta hora. Siguiente clase solamente va a ser grabada y por mi parte, creo yo, nada más nos volvemos a conectar para darte tus calificaciones la próxima semana. Obviamente ya no va a ser hasta el viernes, va a ser mucho antes, ¿sí? Bueno, nos vemos, chicos. Muy feliz viernes, buen fin de semana. Adiós, chicos. Gracias, maestra. Bonito fin de semana.